Buenos días, 8 de la mañana. El problema es que cuando ves una cucaracha es que hay más esperando para llegar. El problema es que cuando vimos a First Brand, cuando vimos los problemas alrededor del sector automovilístico, cuando vimos los problemas en Estados Unidos alrededor del crédito hace una semana, empezaron a ver que quizá había más cucarachas alrededor del sistema. Bienvenidos a la segunda parte de la crisis bancaria que se abrió hace 2 años, la liquidez la cerró y ahora se vuelve a abrir. Fíjense cómo se comportaron ayer en el mercado los principales afectados, según está planteando en este escenario el mercado, alrededor de cuáles pueden estar en quiebra, cuáles pueden pasarlo mal, cuáles pueden tener créditos complicadísimos. Western Alliance Bank Corporation, 10,81 de caída. Zions Bank Corporation, 13,14% de caída. Jefferies Financial Group, 10,62% de caída. Toda la banca estadounidense en el punto de mira. La banca regional, el Bank of California, 7,77. La fotografía alrededor de que aquello que vivimos hace 2 años y Powell cerró con la liquidez, se cerró en falso. El sistema financiero, el sistema bancario de Estados Unidos está ahora mismo crujiendo, viendo a ver hasta qué punto las cucarachas, la mierda que le decíamos los últimos días, está ya empezando a salir. SP500, 0,45% también hoy a la baja. Nasdaq 100, 0,51 también hoy a la baja. Y la volatilidad, el VIX ahora sí nos está marcando que hay algo que emerge de mierda, las cucarachas empezando a aparecer por el salón, empezando a entrar en el sistema. El VIX subida ayer del 22,64% a 25,30 dólares, marcándonos el camino de la volatilidad. Ahora sí estamos abriendo la segunda parte de la crisis bancaria, mal cerrada con First Republic Bank, mal cerrada con Silicon Valley Bank hace 2 años. ¿Cómo? Con el cerrojo. Deja la mierda dentro, deja las cucarachas dentro, cierra rápido, mete liquidez, vámonos. Están saliendo las cucarachas. 8:25 de la mañana. Es el capítulo de la guerra de Ucrania. Pero, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está sucediendo desde la jornada de ayer, antes de ayer, alrededor de un mercado que está llorando, sufriendo y con el nuevo récord del oro en marcha, que no para, que no cesa? Movimiento esta mañana que ha llegado hasta los 4.388 dólares. Ahora en futuros está en 4.369, en el contado 4.360. Plata, que no llegábamos a los 50 dólares, con la presión de que haya una crisis bancaria regional en Estados Unidos, con que ahora ya sí se haya abierto de par en par, que estamos en la segunda fase de la crisis bancaria que vivimos hace 2 años, en 2023, que fue el catalizador final. Cuando la crisis bancaria cae, se consigue resolver. Silicon Valley Bank, First Republic Bank, la salida de la crisis bancaria es el inicio del territorio alcista que todavía estamos viviendo 2 años después. Plata, 54,33, máximo de los máximos, 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 de los máximos. Marcándonos el camino alrededor de cómo ahora sí se han superado los máximos de todos los tiempos y vamos caminando hacia una plata que nos marca ahora sí el catalizador de cuánto más puede el oro. Fíjense que hicimos un especial del oro con 4.000, viendo que aquello ya era una salvajada. El oro en 4.000, y nos decía Gustavo Martínez, Lorenzo Ramírez, Francisco Javier López Miñán, que íbamos a caminar mucho más arriba, 4.388. Estamos viendo de cerca los 4.500 ya. Estamos viendo de cerca los 4.500. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental. La crisis bancaria que se está reabriendo en Estados Unidos. Ya hay futuros americanos, como se pueden imaginar, cotizando. El SP500 cae y están todos durmiendo. Son las 2:27 de la madrugada en la costa este y está cayendo el SP500 en futuros medio punto porcentual. El Nasdaq 100, 0,60 y el Dow Jones, 0,32. El VIX,
que todavía no ha empezado a cotizar, pero ya verán, está ya en 25,30 dólares, subiendo un 22,64 en la jornada de ayer. Tenemos al Nikkei, que ha caído un 1,57. Tenemos a las principales compañías chinas envueltas en el HSCI en Hong Kong cayendo un 2,27. Ojo al viernes negro que podemos tener hoy en el mercado. Ojo al viernes negro que se nos está acercando en el mercado. Cae también un 1,53 la China continental, 1,53% de caída en una fotografía en la que tenemos incluso una parte del West Texas ya por debajo de 60 dólares, 56 dólares. La fotografía es de una tensión brutal. Cae muy fuerte el 2, el 10 y el 30 años americano, empezando a adelantar un momento de cómo no se resuelva la crisis bancaria regional estadounidense, vamos a un problema gordo de deuda, y entonces están cayendo en el entorno del 0,6%, están 2 años americanos ya en el 3,4%, adelantando que igual hay hasta una bajada de 0,50 puntos de la Reserva Federal en la próxima reunión de la FED. Madre de Dios, está cayendo el dólar a 98 clavados, 98,07, 0,27% abajo, cae ya el Bitcoin, ya ha perdido los 108.000, está cayendo 0,31% abajo en 107.873, la caída, o Cardano, que está cayendo 1,09 a 0,638, la caída, si la vemos, sobre todo desde los máximos de 126.000 dólares, está empezando a llamar un poco a al pánico. Ya estamos en un entorno no greed, sino de fear, de miedo extremo. Fíjense si nos vamos a los bancos americanos que en la jornada de ayer tenían el foco. Western Alliance Bank Corporation cayó un 10,81. Vamos a ver hoy, recuerden Silicon Valley Bank y First Bank Republic, porque primero tuvieron una caída fuerte y luego empezaron a meterse una caída del 40%. Vamos a ver qué puede suceder hoy en la banca regional estadounidense, pero nos está marcando la alarma alrededor de que los supervisores no hayan hecho bien el trabajo alrededor de los créditos, y como les decía yo hace unos días, tenemos una montaña de mierda emergiéndonos en el sistema. Cucarachas apareciéndonos por todos los lados. Zions Bank Corporation cayendo un 13,14, Jefferies cayendo, que también estaba metida en todo el lío alrededor de los créditos en el sector de automoción, cayendo un 10,62%, todo eso en la jornada de ayer. En contraste, tenemos subidas prácticamente del 5% cuando ayer se conoció que la banca española rompía porque no había salido BBVA Sabadell. Es decir, en contraste a estas caídas, hemos tenido subidas del 5% más o menos en el entorno del BBVA, que parece que va a dejar ya la batalla por Sabadell y le va a repartir el dividendo a los accionistas, lo cual parece que gusta más. Y tenemos por otro lado también la subida del Sabadell, que parece que se garantiza vivir ya en solitario, al menos en el medio largo, bueno, en el medio plazo al menos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estamos en la segunda fase de la crisis bancaria abierta hace 2 años? Bueno, las acciones de los bancos regionales de Estados Unidos y del banco de inversión en concreto Jefferies se desploman en la jornada de ayer porque hay un miedo importante a un aumento de préstamos incobrables. Es decir, créditos que probablemente no se van a recuperar. ¿Cuánto hay de pérdidas acumuladas en la banca estadounidense desde el inicio del movimiento de subida de tipos de interés? De subida, no de bajada, de subida. Más de 400.000 millones. ¿Es un agujero considerable? Pues se puede imaginar usted. Si no lo ve, tiene un problema. No es que tenga un agujero. Es que, como le estoy diciendo desde hace unos días, hay una montaña de mierda que empieza por 400.000 millones. Pero que no sabemos los préstamos incobrables cómo se le pueden unir a todo eso. Porque detrás del desplome está el temor de que algunos bancos lo que estén haciendo, que es muy de esta situación, es esconder los problemas de crédito más graves de lo que ahora mismo está apareciendo. Estamos viendo la puntita del iceberg, estamos viendo 3 cucarachas pasar, pero tienen la casa llena de mierda. Y tienen las cucarachas por todos lados, metidas en el sistema. Ese es el miedo que está teniendo ahora el mercado. Que los bancos regionales de Estados Unidos estén abriendo de par en par lo que se cerró mal hace 2 años. Con Silicon Valley Bank y con First Republic Bank, marcándonos el camino de la crisis bancaria y devolviéndonos, los coges, a 2008. Ustedes no aprendieron nada. Es lo que el mercado está empezando a pensar.
han vuelto a hacer subprime, es decir, han vuelto a meter colaterales juntos, lo bueno, lo menos bueno, pero bueno, más lo menos bueno, más lo malo, malo, lo han juntado todo y han dicho, no está mal. Nos ha salido la foto medio bien. Eres un mentiroso. Eres un sinvergüenza. Y estás poniendo en peligro el sistema. Y tendrías que haber aprendido en 2008. ¿Pero qué pasó en 2008? Que eras muy grande para caer y nadie calibró bien el riesgo moral. Y el riesgo moral tuyo es el del color del dinero, el del tío Gilito tirándose a la piscina de oro y sacando por la boca el oro. Ese es el riesgo moral contigo, que solo ves el puñetero dinero y te importa una mierda el sistema. Y le salvaste en 2008. Y le salvaste hace 2 años. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora cuando empecemos a ver, porque fíjate que hasta Trump quería rebajar las condiciones financieras para que surgiera más crédito. ¿Pero qué rebajar la supervisión? Si lo que hay que hacer con toda esta gente, por no decir otra cosa, es tenerles visto hasta el último euro que ponen o dólar que ponen. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que no aprenden. ¿Y por qué no aprenden? Porque son demasiado grandes para caer. Es lo que le ha dicho el sistema. Pero ¿cómo van a aprender si no les dejamos caer prácticamente? Si cuando además van a caer metemos liquidez como si no hubiera mañana, lo paga el pobre ciudadano de a pie con la inflación y ellos se forran por el camino. Panda de sinvergüenzas. ¿Y qué es lo que tenemos? Otra vez la misma mierda saliendo del sistema. Otra vez las cucarachas paseándose. Otra vez la porquería de la banca regional, en este caso estadounidense, con dudas alrededor de qué le puede estar pasando. Y hay quien ya dice, y esto se lo dejo como colateral de lo que estamos viendo, y hay quien ya dice, y todo esto no está forzado para que surja en el mejor momento para la implementación del dólar, del euro digital y de la madre que los parió a todos. Ya no habrá crisis, tengo la solución, ya no habrá crisis, tengo la solución, ya no habrá crisis, tengo la solución. Dame las manos, los grilletes, ciudadano de a pie, te vamos a joder pero vivo. Pues puede que no, pero empieza a correr como la pólvora. Suéltales un poco de crisis, rebaja la liquidez, suéltales un poco de crisis, vamos a implementar medidas para controlarles. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué provocó ayer el guantazo de ayer? Saben que les venimos contando desde hace 2 semanas el tema de First Brands, el tema este de los coches que no paran de salir más. Bueno, llegó Zions Bank Corporation, que cayó un 13% ayer, y dijo que tendría que asumir un cargo importante, una pérdida contable, por varios préstamos fallidos con un par de clientes. Lo típico que pasa. Varios préstamos fallidos con un par de clientes. Las acciones cayeron más del 13%, aunque el banco dijo que eran casos aislados. Pero casos aislados, First Brands, la fotografía alrededor de la automoción y de lo que está sucediendo con los componentes, llega Western Alliance, era un caso aislado, llega Western Alliance, también cayó un 10%, y reconoció que uno de sus prestatarios había cometido fraude. ¿Perdón? ¿Me repites la historia? Que no termino de entenderlo. Uno de mis prestatarios ha cometido fraude. ¿Perdón? Lo cual dispara la desconfianza ya, después de ver Zions Bank Corporation y en la misma tarde la fotografía de Western Alliance, uno se desploma un 13% y el otro un 10% por la desconfianza. Tú metes la desconfianza en un banco y el banco ha muerto. Porque la gente dice, ya no quiero saber nada, desconfío. El ETF de la banca regional, el KRE, que agrupa varios bancos medianos de Estados Unidos, cae un 6%, porque casi todos los bancos del fondo terminaron el día en negativo, en rojo. Y yo les estoy hablando de las cucarachas. Miren, las cucarachas del crédito. Dice el CEO de JP Morgan, dice Jamie Dimon, que cuando ves una cucaracha, hablando de los problemas bancarios, probablemente haya más. Si aparecen algunos préstamos problemáticos, puede haber muchos más escondidos en el sistema financiero. Razón de pánico. Este año, que es lo que estábamos viendo antes, 2 empresas del sector automotriz, First Brands y Tricolor Holdings, se declararon en quiebra después de recibir préstamos dudosos.
Y era una cantidad asumible. Bueno, en el bankruptcy, ¿no? En el file, ¿no? Del bankruptcy, cuando inician el proceso de bancarrota, dijeron, pues esto, vamos a ponernos en el epígrafe entre 10 y 50. Y dijeron, bueno, 10.000 seguros. Podemos caminar a 50. Pero el problema no está en cuánto ha perdido, 10 o 50. El problema está alrededor de cómo habían dado préstamos de dudoso cobro. Y cómo entonces el sistema de supervisión no está funcionando. Porque si estuviera funcionando, no darían préstamos dudosos. Nasdaq 100 cae un 0,8 ya, ¿eh? Estamos a las puertas, vamos a ver si no hay una manera de solucionarlo, ojalá sí, pero ahora mismo lo que tenemos es una fotografía de viernes negro en el mercado, ¿eh? Ahora mismo ya está el Nasdaq 100 cayendo un 0,8% y un 0 casi 7% ya, un 0,67, 68 el S&P 500, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuántos más préstamos dudosos has concedido sin la necesaria supervisión bancaria? ¿Y qué hace un banquero cuando no hay supervisión bancaria? Volverse loco, prestar a todo el que quiere. Entonces, hay un doble problema. Esto que han prestado, la escasa supervisión que parece haber habido. Jefferies, que es el banco con exposición a estas compañías, ha perdido más del 10% también la jornada de ayer, se lo hemos enseñado. Pero claro, ha perdido en octubre un 25%. ¿Qué se ha sabido? Que Jefferies tenía 715 millones de dólares prestados a empresas relacionadas con First Brands. ¿Qué es lo que tenemos? Que hay mucho más. Es lo que el mercado está estimando. Fíjense la volatilidad, ¿eh? 0,73 Nasdaq 100, 0,72, están 0,80, 0,72 ahora. El movimiento, la volatilidad iba a ser salvaje en el mercado, tal y como se está viendo ya en futuros, horas antes, 0,70. Fíjense los bandazos que está dando, intentando romper a la baja, recuperar, romper a la baja. ¿Qué es lo que tenemos alrededor de la cucaracha del crédito? Que es el elemento fundamental que se está poniendo encima de la mesa, un mercado opaco. Porque el miedo crece en parte porque de estos préstamos pertenecientes al llamado mercado de crédito privado, lo que tenemos es una fotografía alrededor donde los bonos, donde los fondos prestan dinero a empresas fuera del circuito bancario tradicional. Es decir, es un mercado poco transparente, opaco, así que nadie sabe con certeza cuántos préstamos malos ni dónde están en este momento. Por eso, lo que dice JP Morgan y lo que decía un analista hace unos días, en este sector los inversores venden primero, preguntan después, porque no tienen ninguna intención de verse enmascarados, de verse involucrados en una corrida bancaria como la que ayer empezó a generarse de una manera más clara, despertando el miedo en el mercado alrededor de qué puede estar sucediendo y cómo ese mercado de crédito privado del que hablábamos, que había mucha tensión alrededor de cómo se ha metido una buena parte del inversor ahí, del inversor no solo institucional, le han dicho vente aquí, puede estar ahora mismo también empezando a tener una situación complicada. En impacto general es que fondos de inversión alternativos también se hundieron en la jornada de ayer. Blue Owl Capital cayó un 7%, tenemos también la fotografía de Ares Management y de Blackstone entre un 3 y un 6%, Apollo Global con una caída del 5% o Carlyle Group con una caída del 4%. Grandes bancos sufrieron menos, porque también se espera que tengan una menor afección, pero también bajaron, JP Morgan un 2%, Bank of America un 3,5%. El S&P 500, sin ningún lugar a dudas, ya no cayó por las tecnológicas, cayó arrastrado por el sistema financiero. Fíjense, bancos regionales en caída, Zions, Western Alliance, por préstamos fallidos. Jefferies afectado, tiene exposición a empresas quebradas en el sector automotriz. Cucarachas financieras, la metáfora para decirle ahora mismo a los banqueros, para decirle al sistema que pueda haber más problemas ocultos. Tenemos un mercado opaco, el del capital privado, nadie sabe con certeza cuántos préstamos incobrables hay. Aquí está el lío. Y aquí está el cachondeo de esta vez, por llamarle el cachondeo. La sinvergonzonería de esta vez es esta. Riesgo limitado, pero contagioso. Por ahora, ¿qué es lo que dice el mercado? No es una crisis sistémica, pero hay pánico en bolsa. ¿Qué es lo que le añadimos también? Antes estaba diciéndoles alrededor de Sabadell y de... Déjenme que les haga una aclaración, porque antes estaba hablándole alrededor de Sabadell y BBVA, los dos estaban, les decía, creciendo un 5%, pero la fotografía es distinta. No están creciendo un 5%, está creciendo un 6% ahora mismo en preapertura. BBVA está cayendo un 5,85%, Sabadell en las pantallas, en lo que yo estoy viendo ahora mismo. Movimiento de caída
del Sabadell, menos 5,85, movimiento arriba del BBVA, más 5,95, movimiento que no es los dos al alza en el mercado, como yo le estaba comentando en la preapertura, sino que es contrario, BBVA arriba, Sabadell abajo. El otro elemento fundamental que les decía está alrededor de la portada del Financial Times. Por supuesto, decía Financial Times que es una burbuja. Las valoraciones de las empresas emergentes de inteligencia artificial se disparan ante el frenesí de los inversores. Una financiación sin precedentes lleva a 10 grupos, incluidos OpenAI y XAI de Elon Musk, a ganar casi $1 billón de valor el año pasado. Y apunta con distintos analistas que, por supuesto, estamos en una burbuja y que las valoraciones de las empresas emergentes de inteligencia artificial ya se están disparando por el frenesí inversor. Tenemos escándalo también al otro lado del Pacífico. CNBC dice que las acciones de NIO, un grupo de automoción chino, se desploman un 9% después de que HIC de Singapur acusara al fabricante chino de vehículos eléctricos de inflar sus ingresos, de cometer fraude. Las acciones de NIO se desploman un 9% después de que HIC de Singapur le acusara al fabricante chino de haber inflado los ingresos de la compañía, marcándonos el camino también de desastre por todos lados donde pasa ahora mismo la supervisión. En cuanto llega a ver las cuentas, ve un lío porque todo el mundo se lo cree en el movimiento alcista. 0,73 cae el Nasdaq 100, 0,63 cae el S&P 500. Miren, no hay mucho la volatilidad, está en 25,30, subiendo ayer un 22,64, no tenemos todavía el dato de la volatilidad de la jornada de hoy. Tenemos ante todo este miedo al oro, donde, fíjense lo que estamos viendo ahora mismo, que no es menor. Los contratos en contado están por encima de los contratos en futuros. Contratos en contado, es decir, el oro en contado 4.364 frente a 4.363 de los futuros. Estamos ahora mismo ya macheando futuro y el contado a estas horas. Y plata 54,27. Camino también alrededor de las criptomonedas, caída ya de prácticamente en 1% en el Bitcoin, 107.199. Ethereum caída del 1,56. Binance caída del 3,28. XRP caída del 1,16. Solana del 1,67. Doge del 2,14. Cardano del 2,02. Hyperliquid del 2,73 y tenemos a SUI también cayendo 2,47. Bitcoin 0,93, 0,95, acercándose a la caída del 1%. ¿Qué está pasando en el mundo cripto? Bueno, les vamos a explicar en el siguiente texto que la caída de las criptomonedas, el siguiente texto que van en pantalla, no se debe a una sola causa, sino a una tormenta perfecta que empieza a verse alrededor de factores económicos, políticos y técnicos que se habrían juntado para poner nerviosos a los inversores en el lado cripto también. Por un lado, son 6 puntos principales los que les quiero contar. La falta de datos sobre la inflación. El dato clave de inflación en Estados Unidos, que no se publicará hasta el 24 de octubre. Hasta ahí se espera que haya una volatilidad importante, porque los mercados están volando a ciegas, sin saber qué va a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés, de tal manera que está impulsando el miedo alrededor del entorno cripto también. Volando a ciegas, no saben lo que va a hacer la Reserva Federal, le está generando miedo, con tan poca información que cualquier titular está provocando movimientos bruscos. Por eso las criptomonedas están comportando de forma errática, volátil durante los últimos 2 días, 0,98% de caída, ya está a punto de tocar el movimiento del 1% de caída Bitcoin, y eso que ha llegado, ha tocado, ha recuperado, pero el comportamiento, igual que en los de fuerte compra, en Bitcoin ahora mismo es de fuerte venta. El otro elemento fundamental son las tensiones Trump-China. Han vuelto las amenazas comerciales y arancelarias entre Estados Unidos y China. El mercado espera, como cierre la guerra con Rusia, puede iniciar un movimiento de presión de la guerra de Ucrania, la de Rusia y Ucrania, perdón. Como Estados Unidos cierre la guerra de Ucrania, puede abrir la fotografía alrededor de mayor tensión con China, para poder centrarse. Cada vez que aumenta la tensión Trump-China, los inversores huyen de activos de riesgo, acciones y cripto. El resultado es que tenemos ahora mismo menos apetito por el riesgo. Nos hemos hartado, nos hemos saturado de tanto riesgo.
y hay más cautela hasta que se aclare la situación política. El otro elemento fundamental, que están cayendo todos los activos de riesgo. No solo el Bitcoin, todas las criptomonedas están bajando a la vez, lo que indica que no se trata de un problema puntual, sino de un, mira, 1,07 ya Bitcoin de caída, 107.052. Está tanteando si caer por debajo de los 107.000, 1,11, Mírenlo, ya lo tienen aquí, por debajo de los 107.000. Bitcoin 106.942. Acaba de romper los 107.000 y va a tantear si va más abajo o tiene un punto de soporte en algún sitio que le permita tantear. ¿Dónde podría estar el primer punto de soporte? En los 105.617. Porque el siguiente se nos va a los 101.000. 106.904, miren. 106.850, 41, caída del 1.26, del 1.27, del 1.28. Está desplomándose ahora mismo. Estamos caminando hacia un viernes negro en el mercado. 1,26, 23 ahora. El movimiento, en cuanto ha roto los 107.000, movimiento a la baja, ahora recupera. 106.898, 106.900 dólares. Intenta recuperar el Bitcoin. Mucha volatilidad, pero muchas posiciones que han saltado también en 107.000. Caída ya del 1,24%. ¿Qué les decía? ¿O qué les estaba comentando? Hay una caída generalizada en todos los activos. No solo es Bitcoin. 2.14 Ethereum, tenemos Cardano 3.10 ya. Indica que no es un problema puntual, sino un movimiento de retirada de riesgo. El optimismo que se había iniciado al inicio de octubre, se ha ido. Estamos en el peor mes del año, también ténganlo en cuenta. Octubre siempre es el peor mes del año por volatilidad y el peor mes en las caídas. 1,32 la caída de Bitcoin. No sé si los compañeros pueden dejarnos la pantallita, la pestaña abajo de Bitcoin para que lo vayan siguiendo, porque lo que estamos viviendo es una pelea brutal entre posiciones alcistas y bajistas. 106.782, caída del 1,32. Es salvaje el movimiento que está viviendo Bitcoin justo en estos momentos, porque el Nasdaq sigue en un entorno del 0,84. Es decir, gran parte del riesgo de la tensión se está viendo alrededor de Bitcoin. 1,26% de caída, 106.841. Está peleándose. Movimientos alcistas o movimiento comprador-vendedor en este momento. Pero está diciendo TradingView que es un momento de fuerte venta alrededor del Bitcoin. En solo 24 horas se liquidaron posiciones mayores a 500.000 millones de dólares. Hay quien está apuntando que ha llegado a los 1.000 millones. El movimiento de liquidación en las últimas más que 24, 36 horas. El mercado no se estabilizará hasta que el exceso de apalancamiento desaparezca. Y es lo que parece que estamos viendo. Un movimiento de limpiar apalancamiento para, una vez limpio el apalancamiento, volver a tener un movimiento de subida. Hasta 1,36 está cayendo Bitcoin. Fondos ETF de Bitcoin no estarían ayudando porque compraron Bitcoin físico. Digo, los ETF que compran el Bitcoin físico habían sido un apoyo, pero ahora los flujos de entrada y salida están prácticamente neutros. No está entrando dinero nuevo. Hasta que haya más compras netas, va a haber un movimiento de desconfianza. 1,37% de caída Bitcoin. Y sin ayuda del dólar ni de los bonos. Con el rendimiento del bono al tesoro estadounidense a 10 años y el índice del dólar estables, solo tienen que ver que el dólar está cayendo un 0,19, pero está en 98,15. Lo que estamos viendo es que no hay impulso positivo desde los mercados tradicionales al entorno de Bitcoin y de las cripto. Sin apoyo de la macroeconomía, las criptos dependen sobre todo de la psicología del mercado, que lo que está viendo es que hay un montón de apalancados que hay que hacerles saltar del momento y del flujo de capital. Ojo al momento peligroso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Resumen de lo que les estoy contando alrededor, viendo mientras colateralmente lo que está haciendo Bitcoin. Faltan datos macroeconómicos, las tensiones entre Estados Unidos y China, la caída general del apetito por el riesgo, las liquidaciones forzadas por apalancamiento, los flujos débiles de los ETF, la falta de apoyo del dólar y de los bonos. Cuidado que estamos caminando hacia la posibilidad de vivir un viernes negro en el mercado, impulsado por las cripto por un lado, impulsado sobre todo por el sector bancario, la zona de banca regional estadounidense mediana y pequeña, que estaría empezando a hacernos crujir el sistema.
estamos todavía en futuros, Nasdaq 100 0,86% de caída, 0,73% el S&P 500, la pelea del Bitcoin continúa y parece que va a continuar, se pone por debajo de un 2% de caída. Ethereum busca Bitcoin otra vez volverse a los 107.000, 106.908, está buscando subir, impulsado también por Ethereum, que vuelve a estar por debajo de la caída del 2%, 1,79. 5 claves para empezar el día. Trump y Putin se van a reunir en Hungría para intentar acabar con la guerra de Ucrania. Orbán asestándole un duro golpe a los políticos europeos, a las élites europeas. Zelensky, la cita clave del día hoy, visita la Casa Blanca con los misiles Tomahawk en el punto de mira y la posible cumbre de paz de Hungría, saber si él también va a estar. Y tenemos en la parte financiera los préstamos incobrables que están impactando ya a la banca regional de Estados Unidos y hundiendo Wall Street también esta mañana. Ha recuperado los 107.000 Bitcoin, 107.037. Fíjense la volatilidad salvaje en el día. Ha estado por debajo de los 107.000, ha probado el soporte a la baja, ha probado el suelo y una vez probado el suelo ha rebotado hacia arriba y está rebotando ahora con importante fuerza, como si hubiese tocado en los 106.900 ese punto de soporte importante para recuperar. El movimiento de subida ahora mismo es fuerte, 1,06 de caída, pero no vean el movimiento del día, vean el movimiento desde el suelo. Movimiento de añadir $1.200 en un momento, en un movimiento de respuesta a lo que empezaba a verse, que era, mira, vuelve a perder los 107.000, 106.979, madre mía. Bueno, volvamos a las claves. Cuidado con el día, cuidado con el viernes negro. Si nos estamos acercando en un viernes negro, cuidado inversor con lo que pueda suceder, porque hay mucho riesgo alrededor de las cripto, mucho riesgo alrededor de la banca regional estadounidense. China acusa a Estados Unidos de provocar deliberadamente el pánico por los controles de tierras raras, dice estar abierta a conversaciones, y como les he contado, BBVA 5,90% arriba en la preapertura, fracasa en su OPA al Banco Sabadell, 5,80 de caída, y las dos entidades estarían empezando a dispararse en los planes ya para consolidar el momento. No está disparándose Sabadell en este momento, sí está el movimiento alrededor de consolidar el proyecto Sabadell y BBVA por libre. Son las 8:55, hoy es día de mercado, veremos a Zelensky a las 9 de la noche, a las 3 de la tarde costa este de Estados Unidos, 9 de la noche horario central europeo, pero el mercado nos va a marcar gran parte del día. 106.812 dólares, 804 dólares, 828, 848 Bitcoin. Ha roto otra vez los 107.000, caída del 1,25, está testeando hacia dónde está el suelo Bitcoin. Ha roto, ha vuelto a subir. Miren, 106.000, 1,30% ya, 106.798 dólares Bitcoin. Vamos a tener puesta una pestañita abajo con lo que está sucediendo aquí en Bitcoin, porque es la gran batalla de Bitcoin esta mañana, intentando ver si rompe o no la fotografía alrededor de posicionarse con fuerza por debajo de los 107.000 dólares. Vuelve otra vez arriba a intentar recuperarlos. Se está jugando en el Bitcoin ahora mismo la batalla de los 107.000. Como vaya hacia abajo, ya les digo, el siguiente punto importante alrededor de Bitcoin habría que buscarlo en el entorno de los 105.617 del 9 de junio de este año, o los 101.000 alrededor del 16 de junio. El primer punto que estaba hoy marcado en el entorno de los 107.000 se ha roto, está buscando en el entorno de los 106.000. Ojo a la fotografía que se va viendo alrededor de Bitcoin y del mercado. Cuidado que no estemos viviendo ya la antesala, el inicio de un viernes negro en el mercado. Vamos a